Una de las marcas distintivas de esta época en la que nos ha tocado vivir y ministrar es la obsesión con las celebridades. En el mundo del cine, de la música popular, del deporte, de la moda, mucha gente quiere saber y estar al tanto de lo que hacen los famosos. Los lugares que visitan, la ropa que usan, quién ahora anda con quién se separó de quién. Es toda una obsesión que ha creado un enorme mercado de consumo. Y lamentablemente la Iglesia de Cristo no es inmune a crear celebridades. Los predicadores más conocidos o los pastores de las iglesias más numerosas, los que venden más libros, y ahora los cantantes cristianos. Podemos llegar a pensar que tales personas son más importantes en la presencia de Dios que aquella madre cristiana que casi nadie conoce fuera del círculo de su familia y de sus hermanos en la fe, que está luchando a brazo partido en dependencia del Señor para criar a sus hijos para Él. O aquel pastor de una iglesia rural que solo tiene 20 miembros y que nunca va a ser invitado a predicar en una iglesia reconocida. Pero lo cierto es que Dios no mide a sus hijos por sus dones y mucho menos por su fama. De hecho, mis hermanos, Dios ha determinado valerse de gente débil para que a final de cuentas la gloria del poder, la alabanza, sea para Él y no para nosotros. Esa es la enseñanza de Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26. Mirad, hermanos, vuestra vocación, porque no sois muchos fuertes ni muchos nobles, porque a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Y saben para qué? Para que el que se gloríe en el Señor. Y estas palabras finales de Pablo nos hablan acerca de esto. Nosotros somos gente ordinaria que hemos sido llamados por Dios a hacer una labor extraordinaria. Gente ordinaria llamados a hacer una labor ordinaria. Estas palabras finales de la carta de Pablo a los Colosenses que Lester leyó hace un momento nos abren una ventana. Es una ventana que nos permite ver, entre otras cosas, el papel que jugaron en la iglesia de Cristo del primer siglo, hombres y mujeres que no son tan conocidos como el apóstol Pedro, o Juan, o el mismo apóstol Pablo. Vamos a dividir este pasaje para nuestra mejor comprensión en las 3 secciones que contiene. Vemos en los versículos 7 al 9 unas palabras de recomendación. En los versículos 10 al 14, unas palabras de salutación de parte de 6 miembros del equipo de Pablo. Y finalmente en los versículos 15 al 18, unas palabras de salutación y exhortación del mismo Pablo. Así que veamos en primer lugar las palabras de recomendación. Versículos 7 al 9 del capítulo 4 de Colosenses. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Como ustedes saben, mis hermanos, en los tiempos de Pablo no existía un servicio de correo como el que nosotros tenemos en el día de hoy, y el papel era muy escaso. Así que enviar una carta, y más una carta inspirada por un apóstol, era un tesoro importante para la iglesia de Cristo. Así que Pablo decidió enviar esta carta desde su encarcelamiento en Roma a la iglesia en Colosas, usando a Tíquico y a Onésimo de correo. Y es muy probable que también llevaran consigo la carta a los Efesios y la carta a Filemón.
¿Quién es Tíquico? Yo estoy seguro que aquí nadie se llama Tíquico. ¿Quién es Tíquico? Que aparece aquí en una carta inspirada por el Espíritu Santo. Bueno, a Tíquico se le menciona por primera vez en Hechos capítulo 20, versículo 4, como parte del grupo que se unió al apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso durante su tercer viaje misionero. Era oriundo de Asia Menor, no era judío, era un gentil. Y para aquellos que nos visitan en este día, cuando hablamos de judíos y gentiles, era la clasificación que se usaba en aquellos días. Los judíos eran los judíos. Los gentiles eran todos los demás que no eran judíos. Nosotros somos gentiles dentro de esa categoría. En ese momento, en Hechos 24, Pablo, que se encontraba en la ciudad de Éfeso, tenía planes de ir a Macedonia para recoger una ofrenda que iban a llevar a los hermanos pobres en Jerusalén. Nosotros leemos acerca de eso en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulos 8 y 9. Así que Tíquico decidió dejar su casa. Yo quiero que ustedes pongan un poco de imaginación en lo que está narrando la Biblia aquí. Tíquico decidió dejar su casa, su trabajo, su iglesia, para irse con el apóstol Pablo a un viaje sumamente peligroso, a pesar de que Dios, a través de profetas, había advertido una y otra vez que iban a tener problemas. De hecho, tan pronto Pablo llegó a Jerusalén, lo apresaron y lo enviaron luego como prisionero a Roma, y Tíquico estuvo con él todo ese tiempo. Más adelante Pablo le dice a Tito que vaya a encontrarse con él en la ciudad de Nicópolis, y que él le había pedido a Artemas, otro desconocido, o a Tíquico, que uno de los dos se hiciera cargo de la iglesia durante su ausencia. Eso se encuentra en Tito capítulo 3, versículo 12. Y otra vez en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 9 al 12, cuando Pablo estaba preso por segunda vez en Roma, le pide a su hijo Timoteo que vaya a verlo. No solo para que le acompañara en su soledad, sino también para darle las últimas instrucciones a este joven que habría de seguir llevando adelante la obra del apóstol después de su muerte. Y una vez más, ¿quién se iba a quedar encargado de la iglesia en Éfeso, donde estaba pastoreando Timoteo? Pablo se lo pide precisamente a Tíquico. Así que este hombre, que sirvió de correo para llevar la carta a los colosenses, era lo suficientemente confiable para Pablo como para sustituir en el ministerio nada más y nada menos que a Tito y a Timoteo. Pablo se refiere a él en nuestro texto como amado hermano. Su carácter, su forma de ser, su corazón servicial, desarrollaron en el corazón de Pablo un afecto especial por este hombre. También se refiere a él como fiel ministro. Y yo sé que esa palabra en el día de hoy se usa para designar a grandes dignatarios de las naciones, pero en el tiempo de Pablo la palabra ministro significaba simplemente siervo. Tíquico no pretendía ser otra cosa que un siervo, y como siervo era reconocido por Pablo como un hombre fiel, siempre dispuesto a cumplir con la tarea que se le asignara, si de alguna manera iba a repercutir en el avance del reino de Dios, sea llevar una carta o sustituir a un pastor. Este hombre tenía la conciencia de ser un esclavo del Señor. Por eso Pablo se refiere a él en el versículo 7, llamándole consiervo. Y esa palabra significa literalmente coesclavo. Coesclavo en el Señor. Pablo está diciendo, en otras palabras, él y yo trabajamos juntos como esclavos de Cristo. Y mis hermanos, yo estoy convencido de que los cristianos de nuestra generación necesitamos urgentemente
volver a recobrar la conciencia de nuestra identidad. Mis hermanos, tú y yo éramos esclavos del pecado. Tú y yo éramos esclavos de Satanás, pero Cristo nos compró en el mercado de esclavos al precio de su sangre y ahora nosotros somos sus esclavos. Somos esclavos de Cristo. ¿Tú sabes lo que eso significa? Eso significa que nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que Él decida, a dar nuestra vida, a dar nuestro tiempo, a dar nuestra energía en lo que nuestro amo celestial quiera. Somos esclavos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio? Glorificad pues a vuestro Señor con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Él. La iglesia de Cristo del primer siglo no tenía ni en sombra los recursos que tiene la iglesia hoy. Pero impactaron de tal manera su generación que al final del primer siglo se calcula que 10% del imperio romano estaba compuesto de cristianos. 10% del imperio. ¿Saben por qué? Porque contaban con hombres y mujeres que entendieron lo que significa rendir sus vidas por completo a aquel que nos compró por el precio de su sangre. Somos esclavos. Y si Cristo quiere que nosotros dediquemos nuestras vidas a llevar una carta, no importa. Somos esclavos. Esclavos del Señor. El misionero David Livingstone dijo en cierta ocasión, me encanta esta frase: Señor, envíame a donde quieras, solo te pido que vayas conmigo. Coloca en mí la carga que quieras, solo te pido que me sustentes. Y corta toda atadura excepto la que me une a tu servicio y a tu corazón. Yo estoy seguro que Tíquico hubiera podido escribir exactamente eso mismo. Por eso aceptó la misión de llevar estas cartas desde Roma al Asia Menor y dar información verbal a las iglesias acerca del apóstol Pablo. A pesar de todos los peligros y dificultades que eso conllevaba, hoy día nosotros leemos aquí: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, el cual he enviado. Se lee tan rápido. ¿Saben, hermanos, lo que costaba ir de Roma a Asia Menor? En esa época, Tíquico primero tuvo que cruzar toda Italia a pie. Luego embarcarse en el mar Adriático, cruzar Grecia a pie, embarcarse de nuevo en el mar Egeo, y cuando arribara a Mileto, cruzar el valle de Lico para llegar a Colosas. Eran meses de viaje, en carreteras muy peligrosas. Pero a lo largo de 2000 años, la Iglesia de Jesucristo se ha beneficiado de ese servicio que hizo Tíquico en aquel momento, incluyendo Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que durante estos meses hemos podido estudiar la carta a los Colosenses por Tíquico. Y Dios quiso que eso quedara allí. Por ese hombre que tenía la conciencia de que era un esclavo del Señor. Igual que tú y que yo. Igual que tú y que yo. El otro nombre es fascinante. Dice Pablo en el versículo 9, con Onésimo, amado hermano y fiel hermano, que es uno de vosotros. ¿Quién era Onésimo? Bueno, por la carta que Pablo envió a Filemón, sabemos que Onésimo era un esclavo, un hombre sin rango, un hombre sin derecho en Roma, quizás un hombre no instruido, un esclavo de aquellos días. Esclavo
de Filemón, un hombre prominente de la iglesia en Roma. Ya nosotros explicamos en un sermón anterior cómo el Nuevo Testamento trata este problema de los esclavos. Pero Onésimo había huido de la casa de Filemón y aparentemente le había robado. Porque más adelante en la carta Pablo le dice a Filemón, si algo te debe Onésimo, ponlo en mi cuenta. Y de alguna manera que nosotros no sabemos, este esclavo fugitivo va a parar a la cárcel en Roma. Y allá Dios comenzó a orquestar las cosas de tal manera que Onésimo conoce a Pablo. Pablo le predica el evangelio, Onésimo se convierte. Por eso en la carta a Filemón Pablo dice, yo lo engendré en mis prisiones. Y ahora lo envía de vuelta a la casa de su amo, de su antiguo amo, con una carta para él. La misericordia de Dios. Pablo había visto un cambio tan radical en la vida de este hombre que indirectamente recomienda a los hermanos de la iglesia en Colosas que los reciban como un miembro de la comunidad. Fíjense que dice aquí, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Antes no era así, antes era un ladrón, pero ahora Onésimo es uno de vosotros, recíbanle como uno de vosotros. Porque en Cristo no hay esclavo ni libre. Esas son distinciones que nosotros hacemos en la sociedad humana, pero que no tienen ninguna connotación en el reino de los cielos. Y Pablo le dice al mismo Filemón, recibe ahora a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como a tu hermano en el Señor. Onésimo es un testimonio del extraordinario poder del Evangelio, transformando la vida de un pecador en medio de circunstancias muy difíciles. Leí en estos días la historia de un pastor que decía que escribió un libro muy bueno sobre la paternidad. Y él decía, no vayan a pensar porque yo escribí este libro que a mí todo me salió bien. Hasta los 20 años todos mis hijos profesaron la fe en el Señor. Mi hija, incluyendo una de mis hijas, a los 20 años se enamoró de un individuo inapropiado. Comenzó a alejarse de la iglesia, comenzó a alejarse del Señor, finalmente apostató de la fe, se fue con ese individuo, vino a parar a Calcuta, y él pone entre paréntesis en el libro, sí, ahí mismo en la India, para que uno entendiera a dónde que fue a parar. Y dice él, en un hotel maloliente y sucio, sola, en Calcuta, enferma, allí le encontró el Señor. Y ahora mi hija está casada con un siervo de Dios y son dos de los miembros más activos de mi iglesia. La misericordia del Señor, que transforma pecadores. El Evangelio de Jesucristo. Tíquico y Onésimo. Y luego Pablo pasa a mencionar los nombres de 6 colaboradores suyos que también enviaban saludos a la iglesia en Colosas. Habían 3 que eran judíos convertidos, Aristarco, Marcos, el sobrino de Bernabé, y Jesús, llamado Justo, y 3 eran gentiles, Epafras, Lucas y Demas. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Quién era Aristarco? Nosotros no sabemos casi nada acerca de él, excepto que era un judío nacido en Tesalónica, de donde podemos inferir que conoció el Evangelio por medio del ministerio del apóstol Pablo en esa ciudad. Se unió al equipo de Pablo junto con Tíquico en la ciudad de Éfeso. Lo leemos en ese mismo texto de Hechos 24. Y tal parece que Aristarco continuó con ellos durante todo el viaje de camino a Jerusalén y luego a Roma. Ahora, de lo poco que Pablo dice de este hombre, le llama mi compañero de prisiones. ¿Qué significa eso? Bueno, significa tal vez que fue hecho prisionero por la misma ofensa de Pablo de predicar el Evangelio de Cristo.
Pero muchos buenos comentaristas opinan que más bien Aristarco tomó la decisión voluntaria de acompañar a Pablo en la cárcel y servirle allí. Ahí hay otro que tiene misión, otro que tiene conciencia de esclavo. Renunció a su libertad, probablemente de manera voluntaria, para servir a este siervo de Dios. El otro personaje que se menciona en el versículo 10 es más conocido, Marcos, el sobrino de Bernabé, o Juan Marcos, primo más bien de Bernabé, autor del evangelio que lleva su nombre, y el cual tenía una relación muy cercana con el apóstol Pedro. Ustedes recuerdan cuando Pedro estaba en la cárcel en Hechos 12, cuando fue libertado, que la iglesia estaba haciendo oración por él. ¿Saben dónde estaba reunida la iglesia? En la casa de Juan Marcos. Así que muy probablemente venía de una familia rica, era un joven rico. Y el apóstol Pedro salió de la cárcel precisamente a la casa de Juan Marcos. Ahora, lo que yo quiero resaltar en este saludo es que Marcos no siempre fue un hombre fiel. Este fue el joven que se apartó de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero y que provocó sin quererlo una penosa ruptura entre estos dos siervos del Señor. Cuando iba a comenzar el segundo viaje misionero, Bernabé quiso reclutar a su primo Juan Marcos otra vez, pero Pablo se negó rotundamente. Y fue tal la discrepancia entre ellos que finalmente tuvieron que romper. Pablo y Bernabé, dos siervos del Señor. Y me fascina que la Biblia no esconde esos detalles. Eran hombres, sujetos a pasiones iguales que tú y que yo. Es en ese momento que Silas o Silvano se une al equipo de Pablo y se va con Pablo en vez de Bernabé, y Bernabé se va por otro lado con su primo Juan Marcos. ¿Quién de los dos tenía la razón? Para nosotros hoy es muy difícil juzgarlo. Por un lado, nosotros podemos entender la renuencia de Pablo de llevar consigo en un viaje tan difícil a un individuo que ya había manifestado cierta debilidad en el pasado. Pero por el otro lado, la gente cambia. Y es probable que Bernabé, a quien se le llama en la Biblia hijo de consolación, Bernabé era el tipo de persona que todo el mundo quisiera tener de amigo. Este hijo de consolación, que era su familiar, probablemente percibió crecimiento en Juan Marcos, lo suficiente como para pensar que esta vez sería diferente. Y lo cierto es que andando el tiempo, el mismo Pablo reconoce el valor de Juan Marcos para la obra del ministerio. En este pasaje de Colosenses encontramos a Marcos acompañando a Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Y Pablo aprovecha la carta a los Colosenses para enviar esta nota de recomendación acerca de él. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Y en 2 Timoteo 4:11, Pablo le pide a Timoteo, trae contigo a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Mis hermanos, yo no sé para ustedes, pero esto es un tremendo motivo de aliento. No todos los episodios de nuestras vidas son recordados con agrado, como seguramente no fue grato para Marcos recordar ese momento de debilidad cuando se apartó de Pablo y Bernabé, o el hecho de que por su culpa estos dos amigos, estos dos siervos del Señor tuvieran que seguir cada uno por su lado. Pero mis hermanos, qué bueno que Juan Marcos no se quedó paralizado rumiando su fracaso. Este muchacho siguió desarrollando su carácter hasta llegar a ser el hombre que fue. Sí, sería fantástico que todos nosotros pudiésemos tener hasta el fin una trayectoria sin tropiezo. Pero mi hermano, mi hermana, si tuvieras algún tropiezo en el camino, no te quedes ahí lamentándolo.
Como dice el autor de la carta a los Hebreos, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. No olvides que nuestro Dios es el Dios de toda gracia y que su poder y su gracia están disponibles para restaurarnos, para hacernos otra vez instrumentos útiles en sus manos. Así que mientras el diablo nos quiere convencer, y tal vez te está tratando de convencer en este mismo momento, de que para ti no hay remedio, el Señor se encargó de inspirar a Pablo para dejar en el Nuevo Testamento la historia de Juan Marcos, para que eso nos sirva de estímulo. Mi amado hermano, yo no sé cómo tú estás ahora mismo en tu carrera, pero tu historia no ha terminado aún. Tu historia no ha terminado aún. Y los capítulos finales, por la gracia de Dios, pueden ser mejores que los primeros, como en el caso de Juan Marcos. Y yo estaba pensando anoche lo hermosa que es la soberanía de Dios. ¿Cómo Él va tejiendo las cosas? ¿A quién puso Dios al lado de Juan Marcos? A Pedro, un hombre que por cobardía también había negado al Señor. Y yo me imagino a Pedro, un hombre de experiencia, tomando a este joven y ayudándolo en su restauración. La gloriosa soberanía de Dios, colocando cada cosa en su lugar. El tercer judío que se menciona es Jesús, llamado Justo. Jesús es el nombre Josué, un nombre muy común entre los hebreos, significa Jehová es Salvador. Nosotros no sabemos prácticamente nada, excepto lo que Pablo dice de él en este pasaje. Sin embargo, me llama la atención que Pablo dice de este hombre desconocido en el versículo 11, lo mismo que dice de Aristarco y de Juan Marcos, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, es decir, hebreos, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un gran consuelo. Un gran consuelo. Pablo no era un superhombre que nunca conoció el desaliento. No, hermanos, Pablo era un hombre igual que tú, igual que yo, y Dios usó a Aristarco, a Juan Marcos y a este Justo, Jesús llamado Justo, para animar a Pablo. Y hermanos, ¿quién sabe cuántas veces y en cuántas circunstancias Dios usó a estos hombres para animar a este hombre que había escrito la mayor parte del Nuevo Testamento? A veces yo les digo a los hermanos, cuando me dicen, es que imagínate, yo no sé tanta Biblia, yo no sé cómo yo puedo en un momento dado servir de ayuda a otro. Bueno, mi hermano, conoce tu Biblia y confiando en el poder y en el don que Dios da, ministra a otros, que tú no sabes cómo una palabra de aliento en un momento clave puede servir de aliento aún a un pastor. Ustedes se imaginan a mi esposa que me vea un día desalentado, y me ha visto desalentado más de una vez, y pensando, total, que yo le voy a decir a él, si él ha predicado de esos textos muchísimas veces en la iglesia, él se lo sabe. Pero necesito oírlo otra vez, para volver a alentar mi corazón con esas mismas cosas que yo he usado para alentar a otros. Estos hombres alentaron a Pablo. Luego vienen tres gentiles. El primero es Epafras, versículos 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Ya nosotros vimos
al principio de esta serie que Epafras fue el fundador de la iglesia en Colosas y muy probablemente fue su pastor. Y en un momento dado, este hombre viajó de Colosas a Roma, el viaje al revés de Tíquico, para darle un reporte a Pablo de la herejía que amenazaba a la iglesia. Y eso fue lo que trajo como consecuencia que Pablo escribiera la carta a los colosenses. Así que le debemos Colosenses, humanamente hablando, a Pablo que la escribió, a Tíquico que la llevó y a Epafras que llevó el reporte que motivó la escritura de la carta. Humanamente hablando, porque se la debemos al Espíritu Santo. No es mucho lo que sabemos de Epafras, pero el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que nos dejara el cuadro de un hombre que estaba sinceramente preocupado por el estado espiritual de sus hermanos. Nosotros no sabemos si Epafras era un gran predicador, nosotros no sabemos si era un teólogo profundo, pero una cosa sí sabemos, este hombre tuvo suficiente discernimiento como para darse cuenta que esta enseñanza que los falsos maestros estaban tratando de introducir en Colosas iba a minar la confianza de estos hermanos en el Evangelio de Cristo. Y tenía tal preocupación que lo dejó todo en Colosas para ir a Roma a darle un reporte al apóstol Pablo y a pedirle su intervención. Pero eso no es todo. Pablo también da testimonio de la involucración de este hombre en oración por sus hermanos. Dice en el versículo 12 que él rogaba encarecidamente. ¿Saben lo que significa esa palabra encarecidamente? Es la palabra griega agonizo, de donde viene nuestra palabra agonizar. Epafras oraba con agonía por estos hermanos, por esta iglesia, pidiendo a Dios que siguiera avanzando hacia la madurez. Después estaba Lucas. Lucas, versículo 13, 14, os saluda Lucas, a quien Pablo le llama el médico amado. Es el autor del tercer evangelio. Indudablemente Lucas era un hombre muy culto. Además de ser médico, el griego que él usó para escribir el Evangelio de Lucas y para escribir el libro de los Hechos es uno de los más pulidos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y si ustedes leen con cuidado el libro de los Hechos, se van a dar cuenta del conocimiento que Lucas tenía de la historia, de la geografía, de las culturas de las que él escribió. Era un hombre sumamente educado. No solo fue el médico personal de Pablo, sino un amigo fiel que se unió al apóstol en el segundo viaje misionero y luego permaneció a su lado casi el resto de su vida. Como dice John MacArthur, Lucas fue el prototipo del médico misionero. Le entregó su talento a Dios, renunciando a todo lo que podría ganar mediante la práctica de su oficio. A cambio, Dios le concedió el privilegio de escribir una parte considerable del Nuevo Testamento y de convertirse en el amado compañero del apóstol Pablo. Y hay un hombre que supo usar sus talentos para Dios. Y el último nombre de la lista en estos saludos es un hombre llamado Demas, que lamentablemente pasó a la historia como aquel que al final apostató. Así como Juan Marcos comenzó su ministerio mal y terminó bien, Demas aparentemente comenzó bien y terminó mal. Por este versículo en Colosenses vemos que estaba acompañando a Pablo durante su primer encarcelamiento. En la carta a Filemón, Pablo le llama mi colaborador. Y aún después que Pablo fue libertado del primer encarcelamiento, Demas estaba allí acompañándole. Pero en 2 Timoteo 4, 9 al 10 leemos esta nota que seguramente Pablo escribió profundamente entristecido. Le dice: Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Como dijo alguien una vez, Cristo tuvo su Judas, Pablo tuvo su Demas, y sus ejemplos aparecen en el Nuevo Testamento como una solemne advertencia para todos nosotros.
Miren, mis hermanos, si bien es cierto que la salvación no se puede perder para el que verdaderamente la tiene, la salvación no se puede perder para el que verdaderamente la tiene. La marca que garantiza que realmente poseemos esa salvación es si continuamos perseverando en la carrera. ¿Cómo tú deseas ser recordado al final de tu vida? ¿Como alguien que terminó corriendo bien, a pesar de sus luchas y dificultades, como Juan Marcos? ¿O como alguien que finalmente fue atrapado por el brillo pasajero de este mundo? Mis hermanos, cuidémonos de este mundo ahora. Cuídate del mundo, cuídate de la mundanalidad, cuídate de la filosofía que este mundo promueve, porque si estás coqueteando con el mundo, nadie te garantiza que no quedarás algún día atrapado en él. Y déjame decirte algo. Puede ser que ahora estés involucrado en un ministerio de iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Aún puede ser un pastor. Cuídate del mundo. Demas estaba con Pablo. Y terminó apartándose de él, amando este mundo. Finalmente Pablo trae una palabra de salutación y exhortación. Versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La Odisea quedaba apenas a 16 kilómetros al este de Colosas. Debemos suponer que por su cercanía geográfica, estas iglesias tenían una relación cercana. Pablo dice, mándenles saludos. Pablo también le envía saludo a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Durante los primeros 3 siglos de la era cristiana era muy común que las iglesias se reunieran en casas. En la ciudad de Colosas había un grupo, de la Odisea, había un grupo que se reunía en la casa de Ninfas. Probablemente una mujer con cierta posición económica y por lo tanto con una casa lo suficientemente grande como para reunir a los hermanos allí. Por la carta que Pablo le envía a Filemón, sabemos que en la casa de Filemón se reunía un grupo de la iglesia de Colosas. En la casa de Lidia, ¿se acuerdan de Lidia? En Filipos se reunía un grupo allí. Priscila y Aquila vivieron en Éfeso y tenían una iglesia en su casa. Vivieron en Roma y tenían una iglesia en su casa. Dios usó esa hospitalidad. Versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Hermano, ustedes se pueden imaginar cuando llegaba una carta escrita por un apóstol a la iglesia, reunían a toda la iglesia para leer esta carta. Era un tesoro. La gente no contaba con una Biblia como la tenemos hoy. ¿Qué hacían las iglesias? Copiaban la carta de Pablo y la hacían circular. Por eso dice, lean ustedes la carta que yo envié a la Odisea y que los de la Odisea lean esta carta a los colosenses. De paso, hermanos, la iglesia cristiana copió de la sinagoga la lectura de las escrituras en sus cultos. Eso es algo que hoy, lamentablemente, muchas iglesias están perdiendo. La lectura de la Biblia. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Os conjuro en el Señor que lean la carta. En 1 Timoteo 4 le dice Pablo a Timoteo en el versículo 3, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Recuerdan Apocalipsis? Como dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. El que lee, había uno que leía y todos los demás oían. ¿Ustedes se imaginan que un día ustedes lleguen aquí a la iglesia y nosotros leamos la carta a los colosenses entera? Alguna gente diría, ay, eso como que no es muy animado. Es la palabra de Dios. Para nosotros fue muy
sorprendente a lo que pasó en la conferencia que estábamos en Minneapolis la semana antepasada. David Michael fue el conferencista que concluyó la conferencia. Y ya para el final de la conferencia, de su conferencia, de repente David Michael comienza diciendo, a citar la carta de Pablo a los Efesios, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los hermanos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fueseis santos y sin mancha, y todo lo demás. ¿Saben lo que hizo ese señor? Citó de memoria la carta de Éfeso entera en el sermón. Entera. Los 6 capítulos. Fue una experiencia. Fue una experiencia. Hermanos, la lectura de la Biblia, como lo hacemos aquí cada domingo, no es un ritual. Es que es importante que nosotros leamos la palabra de Dios. La carta a la Odisea. ¿Qué carta era esta? Nosotros no sabemos. Algunos dicen que era la carta a los Efesios, que era una carta circular. Otros dicen simplemente, y es lo que yo creo, que fue una carta que Pablo envió a la Odisea y que Dios no quiso que esa carta se preservara para su iglesia a través de los siglos. El Dios que inspiró la Biblia, Él mismo se encargó de preservar en el canon sagrado aquellos libros que Él quería que compusieran la Biblia. Versículo 17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Nosotros tampoco sabemos quién era Arquipo. Por la carta a Filemón, aparentemente era hijo de Filemón, era un joven, no sabemos qué ministerio tenía, pero tal vez, porque Pablo le llama mi compañero de milicia, era el pastor interino de la iglesia en Colosas, mientras Epafras se había ido a visitar a Pablo a Roma. Ahora, noten qué interesante. Pablo dice a la iglesia: decid a Arquipo que cumpla su ministerio. Y esto no era un boche. No era que Arquipo era un vago y Pablo le está diciendo a la iglesia, díganle que cumpla con su ministerio. No, probablemente siendo Arquipo un joven, Pablo quería endorsar su ministerio. Y le dice a la iglesia, él es joven, pero ¿saben qué? Él tiene un ministerio que se lo dio el Señor. Decid, Arquipo, cumple el ministerio que te dio el Señor, que recibiste del Señor. Y a todos los hermanos que sirven en esta iglesia, ese es un mensaje para ti. Cumple el ministerio. Llena la medida del ministerio. Cuida lo suficiente tu vida espiritual como para que puedas cumplir tu ministerio en una forma eficaz para la gloria del Señor. Y finalmente Pablo dice, versículo 18, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Pablo solía usar secretarios para escribir sus cartas, pero siempre las firmaba él mismo y su firma era su sello de autenticación. Yo firmé esta carta. Por otra parte, Pablo le pide a los hermanos, acuérdense de mis cadenas. En otras palabras, no dejen de orar por mí, como dice en un versículo anterior, no solo para que Dios lo libere, sino para que él pueda seguir predicando la palabra sin importar sus prisiones. Y Pablo concluye como comenzó, encomendando esta iglesia a la gracia de Dios. Hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? Bueno, en primer lugar, este pasaje es un testimonio del poder transformador del Evangelio. Onésimo había sido un esclavo y probablemente un ladrón. Aristarco, Juan Marcos y Justo eran judíos de raza con todos los prejuicios religiosos que eso conlleva o conllevaba. Epafras y Lucas eran gentiles de un trasfondo pagano, pero todos ellos fueron transformados por el poder del Evangelio. El poder transformador del Evangelio. Pero no solamente esto, también vemos en este pasaje el poder cohesionador del Evangelio.
¿Saben que en la década de los 80 se puso muy de moda algo que se llamó iglecrecimiento? Algunos expertos comenzaron a estudiar por qué algunas iglesias crecen y otras iglesias no crecen. Y estos expertos llegaron a la conclusión de que lo mejor para la iglesia era que fuera de una membresía lo más homogénea posible, donde todos tuvieran trasfondos muy similares. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Nosotros leemos aquí algo sumamente diferente. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Dios quería que su iglesia fuera bien heterogénea, que hubiera personas tan educadas como Lucas, que hubiera individuos como Onésimo, un esclavo y un ladrón, que hubieran judíos que tenían un trasfondo racial particular, paganos que tuvieran un trasfondo cultural particular, y todos juntos meterlos en la misma iglesia y decir: ahora ámense unos a otros. Algunos quisieran tener una iglesia de clase media, otro una iglesia de ricos, una iglesia de pobres, una iglesia de gente graduada en la universidad, otra iglesia de gente menos educada, otra iglesia de jóvenes. Eso es muy importante para que le toquen la música que quieren oír y todo lo demás. Una iglesia de gente más o menos mediana y otra iglesia de viejos. Eso sería fabuloso. No, eso no sería fabuloso. Dios lo que quiere es una iglesia donde estemos personas de diferentes trasfondos, de diferentes edades, de diferentes estratos socioeconómicos, y que todos nos amemos unos a otros, nos toleremos unos a otros y tengamos paciencia unos con otros. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que vemos aquí. En tercer lugar, este pasaje nos muestra algo de lo que veremos esta noche en la prédica del pastor Eduardo: la iglesia funcionando como un equipo. Un equipo en el que no todos son visibles, no todos son conocidos, pero en el que todos tienen una función conforme a los dones y talentos que el Señor repartió. Mi hermano, mi hermana, lo que Dios quiere de ti no es que te conviertas en una celebridad evangélica. No, eso no es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere que tú seas fiel hasta la muerte, dispuesto a ir a donde Él quiera, dispuesto a hacer lo que Él quiera. Y ahora, mis hermanos, solo me resta encomendarnos como iglesia a la misma gracia de Dios con la que Pablo introduce y concluye esta carta, esperando en el Señor que el estudio de esta epístola haya sido un instrumento en sus manos para llevar a muchos a tener un entendimiento más preciso y un aprecio más profundo por el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que a Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por todos estos meses en que nos has permitido estudiar tu palabra. Oh Padre, el estudio de Colosenses terminó. Oh, que no termine su influencia. Nosotros te pedimos, oh Señor, que todas esas verdades que tuvimos explicando y expandiendo en todos estos meses queden grabados con tinta indeleble en nuestros corazones, Señor, que hasta el día de nuestra muerte el impacto del Evangelio de Jesucristo que vimos en Colosenses siga obrando en nuestras vidas para la gloria de tu nombre, para la expansión de tu reino, para el bien de nuestras almas. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.